Bueno, muy buenas tardes para todos los que se unen a esta transmisión. El día de hoy continuamos con el desarrollo del sexto módulo del curso de entrenamiento virtual en COVID-19. Hoy nos acompaña el profesor William Díaz, quien estará encargado de liderar la conferencia denominada Maniobras de Intubación. Para los que no se han podido conectar a nuestros 5 módulos pasados y hoy nos acompañan, quiero indicarles que al final de la conferencia se hará una ronda de preguntas frente a la temática. Ustedes podrán hacérmelas llegar a través del WhatsApp que se le facilitó en el correo y yo se las leeré a nuestro conferencista para que él pueda responder. También quiero mencionarles que a las 7:10 se está enviando el formulario de asistencia a cada uno de sus correos. Es importante que lo hagan inmediatamente, ya que el formulario solo estará habilitado por 7 minutos. Así las cosas, damos inicio a nuestro módulo. Le cedo la palabra a nuestro docente. Profe William, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. No sé, ¿ya puedo comenzar con la conferencia? Sí, señor, ya puede iniciar. Bueno, gracias. Quiero dar un agradecimiento al señor decano, Julio César Quintero, por su liderazgo en hacer este curso muy importante en estos momentos de crisis que estamos viviendo nosotros en la parte de cómo podemos aportar desde la universidad en la educación para tratar de mitigar la curva de la pandemia del COVID-19. Mi conferencia está definida como una intervención de la vía aérea en COVID-19. Quiero declarar antes de iniciar esta conferencia mis conflictos de intereses y pues como voy a mencionarlo, soy docente inscrito acá a este programa, llevo aproximadamente 18 años, además laboro como anestesiólogo en la parte asistencial, hago parte del staff de anestesiólogos del Hospital Universitario Hernando Moncaliano y no hago parte de otras compromisos laborales ni en el sector privado, ni público, ni en laboratorios, de tal manera que lo que está contenido en esta conferencia es de mi autoría sin ningún otro interés que más que llevarla a la parte académica, el conocimiento. Siguiendo con mi programa, mi organización de la conferencia, quiero exponer un caso clínico y pues quiero compartir este caso clínico que hemos tenido por acá de los que hemos podido atender en el hospital. Este es un señor Juan. Es un nombre hipotético, reserva de su nombre, no es la persona tampoco que está ahí. Es un señor de 75 años de edad, es hipertenso, diabético y tiene una insuficiencia renal crónica con una fracción de excreción del 40%. Este paciente ya está siendo valorado por nefrología en fase ya programándose para entrar a terapia de reemplazo renal. Este señor nos ingresa porque tuvo contacto con un hijo que llegó de Europa hace unos 15 días y ha estado 3 días con fiebre, malestar general, cefalea, malestar también con un dolor en garganta y unas mialgias. Y en la mañana de hoy tuvo esta saturación del 85%. De tal manera, esto es un caso que podemos tener cualquier parte, no importa que seamos anestesiólogo o cualquier médico en un servicio de atención de urgencias, el problema es qué vamos a hacer. Así como nos cogió la pandemia, de un momento a otro, esto es lo que hemos denominado nosotros los anestesiólogos, manejamos mucho contacto o escenarios como este que le hemos denominado crisis. Nosotros tenemos crisis no solamente en el contexto del manejo de la vía aérea, sino en el contexto hemodinámico y la reanimación. Y traigo acá a colación definir qué es crisis. Crisis es cualquier evento o factores que alteren el curso normal de los procesos. De hecho, este paciente ya tiene un evento que le está interfiriendo en su normal vivir. Así como nos cogió la pandemia, en un momento dado llegó y nos afectó a todo el mundo. Es así que la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de este año, declara la pandemia porque ya había 115 países comprometidos con la infección, con algo más de 120,000 individuos infectados con una mortalidad casi a los 5,000 en ese momento. De hecho, pues ya lo declara como pandemia y establece las alarmas para que los sistemas sanitarios empiecen a hacer sus medidas de contingencia. Bueno, en este caso, por volver al caso clínico que tenemos, de hecho también está en una crisis. Un paciente que tiene crisis está comprometido su sistema respiratorio y tenemos que hacer algo efectivo para poder mejorar el estado de este paciente. Mis objetivos que tengo trazados en esta conferencia lo he trazado en 3 partes. Desde una perspectiva de las competencias blandas,
el enfoque fisiopatológico del COVID en el sistema respiratorio y las perspectivas para la generación de competencias duras y blandas. Y al final vamos a dar unas conclusiones que me gustaría más que cada uno de ustedes la tuviera. Bueno, en un momento de crisis, ¿por qué estamos llamados a cometer errores? De hecho, nosotros vamos a tener una serie de emociones que si no somos capaces de controlarlas o manejarlas, vamos a tener primero una fuente de error. Y de todos estos niveles de emociones que vamos a tener deficiencias en comunicarnos y una deficiencia en la percepción que yo más la voy a denominar como una conciencia situacional. De todas maneras, para dar una buena resolución a una crisis que vamos a estar enfrentados, tenemos que tener una serie de comportamientos que nos permitan tomar la mejor decisión. En esta conferencia, como estamos manejando la parte de la vía aérea, me voy a centrar básicamente en dos competencias blandas, que es la parte actitudinal o de comportamiento, cómo debemos enfrentarnos a esa crisis, y vamos a hablar algo de comunicación y algo de percepción con respecto a las competencias blandas. Tenemos que para comunicarnos básicamente tenemos que tener una comunicación en cantidad suficiente y en calidad. ¿Y cómo vamos a gratificar esa cantidad de calidad? Manejando estos tres indicadores. La asertividad. Nosotros podemos comunicarnos sin necesidad de ofender o castigar a alguna persona. Entonces, a la persona que me está interviniendo en la comunicación. También debemos escuchar activamente. ¿Y qué es escuchar activamente? Es lograr entender a esa persona. ¿Qué es lo que está tratando esa persona de informarme? Y además tener la empatía, conectarme emocionalmente con ella. Otro aspecto fundamental en el manejo de la vía aérea, y sobre todo acá en estas condiciones que hemos definido ya en la parte médica, las intervenciones generadoras de aerosoles, que es donde lleva la más alta carga de virus, así como la intubación, es un procedimiento que genera gran carga viral durante el procedimiento. Por lo tanto, es importante tener la conciencia situacional. ¿Y qué es conciencia situacional? Es percibirnos y comprender el entorno en que estamos. Como en el caso que yo expuse al inicio, tenemos que percibir qué es lo que está ese paciente, qué factores pueden estar generando esa morbilidad y comprender qué riesgos vamos a tener nosotros para que nosotros podamos hacer una toma de decisiones las más adecuadas. Por lo tanto, la conciencia situacional implica estar en un estado de alerta. Para definirlo ya, pues, tres componentes importantes en la conciencia situacional tenemos que percibir, comprender y proyectar o hacer una toma de decisiones. La mejor con estos tres elementos. Bueno, en un estado de situación que ya estamos, como yo en el caso que expuse, esta paciente debemos nosotros que mantener la calma y ojalá que tengamos en nuestras instituciones definidos los equipos de crisis. Es así como, por ejemplo, nosotros empezamos ya a organizar equipos de crisis en parada cardíaca y ya existen los equipos de código azul. En este momento nuestros hospitales ya en su organización interna deben tener preparados sus equipos de crisis de COVID, y de esos equipos de COVID también tienen que tener preparados aquellos equipos que van a estar capacitados en el manejo de la vía aérea, tanto con una seguridad para ellos, para el paciente y para sus equipos de trabajo. Entonces, cuando estoy en una situación, esto hay que mantener la calma, y si ya tenemos organizados los equipos de crisis, nosotros es el momento que debemos llamarlo. Y por otra parte, hay que tener el principio de los 10 segundos para pensar en los siguientes 10 minutos que hacer. Esto ya fue definido por el colegio británico, donde ellos definen que estos 10 segundos que hay que pensar para nosotros planificar los siguientes 10 minutos, para nosotros poder identificar cuál es el problema, escuchar opiniones del equipo de trabajo. Acá ya estamos también utilizando otro componente de las competencias blandas de trabajo en equipo, cómo fueron los hechos o qué están pasando, planificar, hacer distribución de roles de acuerdo a las competencias del equipo de trabajo y utilizar las listas de chequeo. Esta es otra nueva estrategia que nosotros estamos habituados a utilizarlo en los momentos de crisis. Y le doy también énfasis mucho aquí en las competencias blandas, tener las listas de chequeo y los manuales de emergencia. Ya es habitual que nuestros carros de paro tengamos nuestras listas de chequeo
o manuales de emergencia, como cuando un técnico, incluso pues un piloto, cuando a veces está enfrentado a una emergencia, ellos tienen estos listos libros de chequeo para verificar cuál es la situación que puede estar potencialmente en riesgo y qué es lo que se debe hacer lo más eficiente. Esto nosotros se ha sacado en anestesia, principalmente de las normas de seguridad que tiene el sistema aéreo en el mundo, y esto es lo que ha mejorado la atención de estas crisis de emergencia. De tal manera que estos manuales de emergencia nosotros ya debemos que tenerlos disponibles en nuestros carros de paro o en nuestros dispositivos de atención de emergencia. Y en el COVID también debemos tener ya nuestros manuales de listas de chequeo de COVID. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestro paciente que ya está con una dificultad respiratoria, con inminencia parada respiratoria? ¿Qué vamos a hacer? Esto es nuestro habitual armamento que podemos tener nosotros en cualquier sala de emergencia, un dispositivo de bolsa, balón, máscara, pero nosotros en sala podemos tener un dispositivo de más. Es el circuito respiratorio de la máquina de anestesia, que también es un dispositivo muy eficiente y nos sentimos muy cómodos en el quirófano utilizarlos. Pero independientemente puede ser también utilizado, pero va a ser más frecuente nosotros tener estos dispositivos en una sala, en un escenario que sea extraquirófano. ¿Y cuáles son los mandamientos del manejo de la vía aérea en un paciente de estado de crisis? Primero, oxigenar lo mejor posible. Segundo, ventilar. Tercero, tratar de no traumatizar, no hacer más daño. El cuarto mandamiento, evitar la broncoaspiración. Si bien es cierto, tratamos de evitarla, pues a veces va a ser imposible. El quinto mandamiento, trabajo en equipo. El manejo de la vía aérea no es del médico exclusivo y tenemos que dejar el egoísmo, tenemos que tener los equipos de trabajo y los equipos mejor preparados. Y como acá el sexto mandamiento, que es importante, una competencia blanda, dejar los egos para los congresos. Ahora, vamos a pasar a las estrategias que vamos a utilizar para el abordaje de estas vías aéreas, como en el caso que comenté al inicio. ¿Y cuáles son las mejores estrategias que hemos diseñado para esto? La preoxigenación, la reoxigenación, la oxigenación apneica y la conservación de la oxigenación. Empezando con preoxigenación. La preoxigenación es un error. Disculpe que se me alcanzó a pasar la presentación. La preoxigenación en anestesia permanentemente la hacemos nosotros los anestesiólogos, porque es la mejor adecuación del estado de carga de oxígeno a nivel de la hematosis que tenemos. ¿Y a dónde vamos a tener que hacer esa preoxigenación? Pues vamos a tener que intervenir sobre la capacidad funcional residual. Y entonces preoxigenar es mejorar la disponibilidad de oxígeno en esta capacidad funcional residual. Pero tengamos en cuenta que la capacidad funcional residual yo siempre lo he equiparado como el tanquecito de oxígeno de reserva que tenemos cuando se nos va a faltar el oxígeno. Pero ese tanquecito de reserva a veces en unas personas son normales, en otras son más poquitos, como en el caso de un obeso o en el caso de pacientes que tienen alteraciones de la distensibilidad pulmonar, como en un EPOC. Estos pacientes ya tienen comprometida la capacidad residual funcional, incluso no existe. Estos pacientes van a ser mucho más críticos el manejo de la preoxigenación y de la vía aérea. Entonces, ¿qué consiste la preoxigenación? Cargar al 100% esta capacidad residual funcional para que el paciente pueda tolerar las maniobras de apnea, que usualmente debe ser menos de 30 minutos. Nosotros tratamos de utilizar ese tiempo como un tiempo marca. Hay pacientes que por su dificultad de abordaje vamos a tener que utilizar mucho más de ese tiempo. Pero nuestro principio, nuestra meta es que tratar de abordar una vía aérea, lograrla y colocar un dispositivo infraglótico en 30 segundos, que eso es nuestra buena marca que está registrada en la literatura. ¿Cómo también manejamos la preoxigenación? Manejando presiones que mantenga permeable o abierta la vía aérea, sobre todo las vías aéreas distales, para que haya un buen flujo adecuado para que haga intercambio. Aquí en los pacientes que están ya con afección del COVID-19, pues ya la presión en la vía aérea está un poco proscrita por el riesgo de hacer más aerosolización de cargas virales y de contaminación del ambiente. Sin embargo, cuando haya necesidad hay que hacerlo. Y lo que más dice la literatura, además que le quiero también aclarar que lo que se ha hablado ahorita sobre intervención de vía aérea y en otras intervenciones en COVID-19
falta mucha investigación porque esto todavía está en consenso de expertos, mas no en datos de evidencia científica de nivel alto. Entonces, administrar presiones durante la vía aérea, podemos hacerlo con CPAP o presiones de soporte que no sobrepasen las presiones de la vía aérea menos de 2 centímetros de agua, con el objeto de mantener esos alvéolos abiertos y mejorar la oxigenación. ¿Y qué es el fin de nosotros tener en la oxigenación? Tratar de tener una oxigenación superior a 60 milímetros de mercurio en la presión arterial de oxígeno para que no esté en esta rodilla o en la curva de la curva de disociación de hemoglobina, que es donde tenemos la fase hipoxémica o la fase de acidosis láctica. Entonces, lo ideal es tener por encima de 60 centímetros para llevarlo a aerobiosis y no dejar llevar al paciente a un estado de anaerobiosis. Entonces, el principio de la prooxigenación, ¿cuál es? Utilizar equipos que me permitan administrar FIO2 al 100%, tratar de mejorar el mejor sello posible con máscaras, usar lo mejor posible flujos y presiones, pero con la condición que no tenga presiones más de 2 centímetros de agua en la vía aérea, porque correríamos riesgo de hacer aerosolizaciones dentro del escenario clínico que estamos. ¿Cuál es la primera estrategia que tenemos nosotros para preoxigenar? Utilizar una máscara facial sencilla. Acá, como la vemos, no vamos a aplicar presión. Y es más eficiente utilizar circuitos cerrados como las que tienen las máquinas de anestesia, porque nos permite la reoxigenación también a través de utilizar el oxígeno que se está reingresando y logramos tener una saturación de ambientes de oxígeno al 100% más eficientes. Pero también nosotros lo podemos hacer con un balón de bolsa reservorio que les mostré anteriormente. Existen problemas para preoxigenar estos casos, pacientes con vello. Bien sabe que los pacientes que están con vello facial son pacientes que el virus también van a estar ahí. También son pacientes que no va a permitir hacer un adecuado sello. Traigo esta foto de algún colega que me la permitió, donde ellos utilizan este papel plástico utilizado en las cocinas que se llama Vinipel, que eso me permite hacer un mejor sello y también aislar la parte de vello de la posible contaminación con nosotros que vamos a instrumentar la vía aérea. Y esto nos permitiría un poco mitigar estos riesgos y mejorar la parte de oxigenación con máscara facial. Otros riesgos, ¿cuáles son? Los pacientes con sobrepeso. Usted ya sabe, así como el COVID es una pandemia, la obesidad ya es una pandemia. Cada día tenemos mucho más gordos o gorditos, para no tener discriminación, me disculpan, en nuestra asistencia médica. Estos pacientes deben tener una consideración especial. Ya la literatura nos dice, estos pacientes, la mejor manera de oxigenar también es hacer un buen sello con estos arneses y mantener elevada la cabeza, el occipucio, como una posición de olfateo cuando uno está tratando de percibir el aroma, así tratar que se levante el mentón y tener una posición de tren en 30 grados. Estos pacientes de esta manera logran mejorar la oxigenación, mejora la oxigenación de su capacidad funcional racional muy comprometida y logra tener más tiempo de apnea. Otro grupo de pacientes que también es de especial atención es el paciente crítico. Y ya tenemos en el caso, como estaba exponiendo, que lo traigo acá cada día a ejemplo, es un paciente ya crítico, un paciente que tiene comprometido muchos sistemas en riesgo, su oxigenación está siendo pésima. Me olvidé decir que la presión arterial de oxígeno y los gases arteriales de ese paciente estaban en 55, o sea que está bastante comprometido la oxigenación de este paciente y es decir, un paciente crítico. Y este paciente hay que tener una posición adecuada para la prooxigenación y vuelve la misma posición que ponemos nosotros los pacientes con sobrepeso. Quiero resaltar acá que se considera ya en la literatura para manejo de vía aérea un sobrepeso, aquella persona que pase de los 25 kilos por metro cuadrado de superficie corporal ya es catalogado como un sobrepeso y son pacientes que deben ser considerados con vía aérea difícil. Entonces, estos pacientes críticos también, independientemente de su peso y de su índice de masa corporal, también es un paciente que tiene una vía aérea, es un paciente que tiene
dificultad para preoxigenar, con capacidad funcional residual disminuida, con alto riesgo de saturación donde el proceso de intubación, y la mejor manera de nosotros poder sopesar esta dificultad es la posición en 30 grados, como está en esta literatura que ya está recientemente demostrada. Para las personas que tengamos la oportunidad de trabajar en una sala quirúrgica, tengamos forma de monitorizar la fracción expirada de oxígeno, también esto lo trae las máquinas modernas, es una estrategia muy importante tenerla en cuenta para lograr entender que la oxigenación está siendo eficiente en esa persona. Entonces, un índice de eficacia de oxigenación es tener ETC2 por encima de 80%. Bueno, ya preoxigenamos el paciente. Quiero volver a aclarar, podemos hacerla con máscara, podemos tener unas condiciones especiales en ciertos grupos de pacientes, pacientes con vellos, pacientes obesos, pacientes críticos. Pero, ¿qué vamos a hacer con aquellos grupos de pacientes que intentamos hacer el abordaje en la vía aérea y no pudimos obtenerla con éxito y ese paciente se me está desaturando? Hay necesidad de volver a reoxigenar. Esto ya pues está claro, entre una reoxigenación complica más la situación. Por eso la persona que debe estar enfrentando la vía aérea en estos pacientes son personas que deben ser expertas, porque la reoxigenación ya no puede hacer una persona con bajo nivel de experiencia, porque va a requerir unas destrezas y unas habilidades muy especiales y manejar ciertos conceptos. Este es un casito que tengo, si ven, ya la reoxigenación vuelve crítica. Vemos cómo nomás por las condiciones en que están los dispositivos, las interfaces que estamos utilizando, mucha contaminación hemática en este caso, y el paciente se nos está desaturando. Y ya la literatura ya ha descrito cuál es la mejor manera de reoxigenar con sellos, y la mejor manera de sello facial es con esta maniobra de la B y la E. Aunque ustedes parecen que esto es una maniobra sencilla, mire que hay que apretar, hay que hacer un entrenamiento. Yo entre mi grupo de residentes, cuando estamos entrenándolos, trato que tenga siquiera 2 o 3 veces por mes un reentrenamiento en el manejo de este despegue de la vía aérea y este manejo de sello, porque no es muy fácil hacerlo. Necesita una destreza y que esto después, cuando uno ya lo necesite, parezca fácil. Cuando usted demuestra que parece ser fácil, es que usted ya ha adquirido la competencia. Y esta es la mejor manera de hacer un sello para optimizar la saturación y la fracción expirada de oxígeno mayor de 80%. Quiero traer acá el ejemplo que está proponiendo la American Heart Association en sus guías de reanimación. Ellos proponen hacer un sello con una sola mano, pero con su maniobra CE. Esto aquí en COVID no está recomendado. Por eso traigo a colación, ya es primera maniobra. Si bien primera maniobra es que tenemos que nosotros reflexionar, que debemos modificar. Si bien es cierto, la recomendación del AHA para reanimación es hacer estas maniobras de sello, pero no es un paciente como estos que empezamos a tenerlo y que nos lo trajo la crisis de la pandemia. Entonces, esta maniobra no es la más recomendada para hacerla en un paciente que estamos reanimando por COVID-19. La reoxigenación, ya como le comentaba, esta maniobra de la CE no está indicada para nosotros hacerlo. Ahí traigo de una literatura disponible de los británicos que de manera reciente, hace 2 años la sacaron, y decía que definitivamente no es la mejor manera de hacer sello ni para mejorar reoxigenación, y ellos ya aplican las 2B y las 2E que se hace un mejor sello. Y acá la vemos, vuelvo a ver, B y la E. Esto aparentemente ahí donde estamos viendo la foto parece ser fácil, pero de verdad hacerla es de manera más difícil. Después de tener la reoxigenación con la estrategia de la maniobra de la BE, tenemos otra estrategia que podemos nosotros hacer la oxigenación. Esta maniobra la han descrito desde el año 1959, que es administrar flujos altos a través de dispositivos de cánulas nasales de alto flujo. ¿Con qué concepto fisiológico? Si nosotros tenemos flujos de oxígeno de 250 mililitros por minuto, tenemos que el CO2 es muy afín a la hemoglobina, de tal manera que él apenas 10 milímetros por minuto se libera y el otro queda mayor cantidad fijado a la hemoglobina. Este flujo de CO2 que sale hacia el alvéolo y el que está pasando, llegando al alvéolo, nos genera unos gradientes de 20 centímetros de agua que en esa época llamaron respiración por difusión. Hoy la denomina como oxigenación apneica. Hay suficientes trabajos que están utilizando la oxigenación apneica, como los otorrinos, que hacen microlaringoscopias directas y duran el paciente hasta 30 minutos en apnea con gran eficiencia de oxigenación sin tener riesgo de
de hipercapnias durante los procedimientos quirúrgicos. Aquí en COVID-19 parece que puede ser una estrategia buena, pero hay que recordar que este es un procedimiento que vamos a utilizar flujos superiores a 15 litros por minuto con el riesgo de hacer aerosolización. Por lo tanto, tenemos que implementar medidas de protección tanto para nosotros como para el equipo de trabajo. Acá tenemos el caso de cómo podemos utilizar oxigenación apneica utilizándola con cánula, doble cánula nasal y máscara facial, o incluso máscara de Venturi y cánula nasal. Eso nos mejora también la parte de oxigenación. En nuestro país no están muy disponibles en un servicio quirúrgico. No sé que en algunos centros hospitalarios del país tengamos disponibilidad de estas cánulas de alto flujo para adultos, porque inicialmente debemos tener también los flujómetros que sean mayor de 45 litros por minuto, que aquí lo habitual no es tenerlo. En nuestro hospital no lo tenemos. Por lo tanto, si vamos a utilizar estas cánulas de alto flujo para adultos, debemos tener también este aditamento que es el flujómetro de alto flujo, que nos permita dar flujos mayores de 45 litros por minuto. Este es un aditamento que también se está utilizando para el manejo del paciente con apnea obstructiva del sueño. Esto es un ejemplo muy bonito que traigo a colación. Se hizo un estudio sobre tres flujos, un control, un flujo de cánula nasal a 15 litros por minuto, otra a 30 litros por minuto y otra a 45. Vemos que el flujo es mucho más eficiente cuando se utiliza 45 litros por minuto. Se aplica mejor el concepto de la oxigenación por difusión aquí, en este caso. De tal manera que si vamos a hacer ortodoxos en el concepto de oxigenación apneica, tenemos que tener flujómetros superiores a 45 litros por minuto, que en nuestro momento aquí lo más frecuente tenerlos en cualquier servicio son estos de 15 litros, pero podemos dejar cánulas de 15 litros nasal haciendo su función, que nos pueden ayudar a mejorar la oxigenación. Traigo otro ejemplo, también nosotros, nuestra inventiva, nuestra practicidad, que a veces en el quirófano encontramos gente con innovación brillante, es utilizar tubos de angulación recta o túbulos RAE. Podemos introducirlo dentro de la boca, es un túbulo que viene en ángulo recto, lo introducimos en la boca, lo fijamos y administramos flujos altos también, y esto nos favorece, también nos permite dar oxigenaciones apneicas bajo el principio de la difusión de CO2. Sí. Una vez hemos tenido ya abordado la preoxigenación y la reoxigenación y cómo podemos solucionar esa situación de dificultad en caso que requiramos tener reoxigenación, es un concepto fisiopatológico importante tener en cuenta durante el manejo de la vía aérea, la conservación de la oxigenación. Y vamos a tener que hablar sobre el consumo y el aporte. Tenemos que en este momento los pacientes que están en falla ventilatoria tienen un gran trabajo ventilatorio que implica eso, un gran consumo a nivel de los músculos de la respiración de oxígeno, está demandando gran cantidad de oxígeno y él no puede hacer ese aporte, y además de su gran trabajo respiratorio, también tiene un gran nivel de ansiedad por esa angustia de fatiga, de ahogo, pues el consumo, la demanda de oxígeno de estos pacientes está súper elevada. Y si hacemos un análisis, ¿cómo está el transporte de este oxígeno? La hematosis que lleva el oxígeno desde el alvéolo a la parte tisular, pues también no es que esté muy buena. Partiendo con estos pacientes pueden portar con un nivel de transporte de oxígeno que son la hemoglobina, de pronto es deficitario, por ejemplo, puede tener hemoglobinas de 10, 11, que para estos casos son muy bajos, no tienen un suficiente sustento de transporte, y por otro lado, la bomba, lo que lo impulsa, que es el gasto cardíaco, también está bastante comprometido, por lo tanto, la oferta es muy deficiente para suplir estas demandas. De aquí parte el concepto que estos pacientes debemos manejarle la parte hemodinámica y la sedación para tratar de llevarlo al menor demanda de oxígeno durante el procedimiento de la intubación. Más adelante voy a entrar un poco a la parte farmacológica sobre la sedación y la pseudoanalgesia para disminuir la demanda, y cómo debemos tener, no es parte de mi conferencia, manejar la parte hemodinámica para que estos pacientes podamos hacer la mejor aporte sistémico de oxígeno. Ya para tener acá, los gases arteriales no es el mejor modo para monitorizar la perfusión tisular. Y pues si queremos nosotros tener la mejor idea de cómo se está perfundiendo es a través de la saturación venosa mixta, donde nos vamos a ver
Perdón. La saturación venosa mixta nos permite monitorizar tanto el aporte como el consumo. Y esa es la expresión de lo que nos va a dar la saturación venosa mixta, que es la que se toma a nivel distal del ventrículo derecho. Si tenemos un catéter, de verdad que a veces es muy difícil, ya no colocamos catéteres de Swan-Ganz a nivel de terminal de la circulación derecha. Es más frecuente tener catéteres venosos centrales a nivel venosos de la cava. Y la diferencia no es mucho y es suficiente con tener una sangre a nivel de este sitio. Podemos también inferir con muy buena precisión el aporte y el consumo, pero no es práctico en un momento de emergencia que no tengamos esta monitorización de la saturación venosa central, pero es para mencionarla que si podemos tenerla es un buen método para tener el mejor reflejo de la perfusión tisular. Y acá quiero rematar este bloque de la fisiopatología, que la mejor manera es alejarnos de la rodilla, de esta curva de disociación de hemoglobina, alejarnos con saturaciones que tengamos en arterial más de 70 milímetros de mercurio, para alejarnos de la zona anaeróbica, que es la zona dependiente del aporte de oxígeno. Aunque tratar de llegar por arriba a veces va a ser muy difícil, como dependiendo del espectro de los pacientes que vamos a tener, es tratar de lograr esta meta, superar estos 70 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en arteria. Ahora, teniendo en cuenta todos estos conceptos fisiopatológicos, ¿cómo vamos a predecir una vía aérea difícil? Las diferentes sociedades, tanto la americana, la europea, la inglesa, la australiana, han generado una serie de consensos de expertos y revisión de literatura de alto nivel para convocarnos conceptos claros sobre el abordaje de la vía aérea difícil. Pero de verdad a veces estos generan unos algoritmos muy complejos con múltiples ramas y brazos que uno no lo puede tener muy en cuenta en el momento de tener un enfrentamiento con un paciente de vía aérea difícil. Ya en el 2015, estos dinamarqueses hicieron un estudio muy interesante de una base de datos que tenían de pacientes de vía aérea difícil, y ellos clasificaron en dos grupos los pacientes con vía aérea difícil, y es lo que se está tratando incluso en las guías europeas ahorita, como están manejando los pacientes con COP, están aplicando estos conceptos que aplicaron los dinamarqueses en estos grupos de pacientes. Entonces ellos encontraron que había factores relacionados con el paciente y con factores no relacionados con los pacientes. Y estos factores no relacionados con los pacientes es lo que ellos denominaron como factores de complejidad. De tal manera que, de acuerdo, si tenían factores dependientes de pacientes o no dependientes de pacientes, lo iban a definir como una vía aérea básica o avanzada. Teniendo que una vía aérea básica puede ser solucionada con una simple laringoscopia y por cualquier personal médico que haya tenido un entrenamiento básico o elemental en el manejo de la vía aérea. Ya aquellos individuos que tengan definido ya, o vamos a ponerle la etiqueta de vía aérea avanzada, requiere de personal experto. Y vamos a definir cuándo vamos a encontrar una vía aérea básica y una vía aérea avanzada, dependiente de los factores de los pacientes o de los factores no asociados a pacientes. Acá traigo este acrónimo. Como les comentaba al inicio, las listas de chequeo muy importantes. Es interesante que ustedes tengamos ya estas listas de chequeo a nivel de estos equipos de ayudas audiovisuales, ya sea un iPhone o la libretica que siempre me fascinó utilizar en mi época de formación de residente, lo utilizaba en mi bolsillito para hacer revisión cada vez que necesitaba el dato y encontrarlo ahí a mano. Esta es una lista que debemos nosotros ya tener a mano y es la factores dependientes del paciente. Y vuelvo y traigo lo que le comentaba. El índice de masa corporal mayor de 25 kilos por metro cuadrado es un factor de riesgo. Y los factores otros inherentes al paciente, como el riesgo anestésico, como la edad del paciente mayor de edad de 12 años, y si el paciente es colaborador o no colaborador. Y le voy a comentar acá, es otro dato importante. Muchos de estos pacientes ya llegan a un estado de agitación psicomotora por hipoxia cerebral que tienen, ya son pacientes que, y si tienen un índice de masa corporal mayor de 25 kilos, ya es un paciente catalogado con factores de riesgo relacionados con el paciente para tener características de vía aérea difícil. Ahora, la historia. Es importante reconocer aquellos pacientes que han tenido ya historias de vía aérea difícil, aunque en nuestro país no es
No es común encontrar etiquetados estos pacientes, pero en otros países ya estos pacientes algunas veces ya han sido etiquetados y es importante también preguntarle a los pacientes o a su familia si han tenido experiencias de vía aéreas difíciles o compromisos a nivel de la vía o procedimientos quirúrgicos a nivel de la vía aérea. La otra es la evaluación de la vía aérea, tener en cuenta todos los parámetros de evaluación de la vía aérea, no solamente el Malampati. Es muy común nosotros encontrar en la evaluación de la vía aérea solamente un Malampati. Nosotros debemos utilizar al menos 3 indicadores, por ejemplo, el estado de la dentadura, la movilidad del cuello, a ver si el paciente tiene barba o no tiene barba. Esto también dificulta el sello y la ventilación, la distancia de tiromentoniana también. Entonces, siempre no quedarnos con un solo indicador, por lo menos utilizar 3 o 4 indicadores que nos puedan hacer un buen perfil de valoración de esta vía aérea, y a pesar de eso, quedamos deficientes todavía. Y vuelvo a decir, la parte quirúrgica, si estos pacientes han sido sometidos a nivel de la vía aérea superior o de cuello, algún procedimiento quirúrgico que limite su extensión o la permeabilidad de la vía aérea. Y la otra importante, tener en cuenta el estado hemodinámico. Aquellos pacientes que en estado hemodinámico comprometido, por ley, pues el aporte sistémico de oxígeno va a ser muy crítico y además va a tener mayor consumo de oxígeno que pues nos va a dificultar más el proceso. Ahora, con aquellos factores de complejidad no relacionados del paciente, vamos a tener la experiencia, no solamente la experiencia del que va a intubar, la experiencia del centro hospitalario, porque vamos a tener niveles de experiencia diferentes. Por ejemplo, una institución en capacidad nomás para atender un nivel 1, pues pienso que no sé qué tanto, sin desconocer la experticia o el conocimiento del personal que labora ya, pues no sé cómo va a ser su experiencia en el abordaje de vía aérea. Pensaría yo que muy poco. También la presión tiempo-urgencia. A veces nosotros estamos abocados de intervenir de urgencia en una vía aérea, un paciente que se está tapando, paciente que está en riesgo de perder su vía aérea como este, pues acá merita tener una racionalización del manejo del tiempo. Y quiero ya entrar acá a definir que nosotros, la urgencia en este momento en pandemia, nos indica que nosotros tenemos que romper todos los procesos y protocolos, iniciando los protocolos de seguridad para quien lo va a hacer y de su equipo o de la institución, porque vamos a correr riesgo de contaminarnos nosotros y también de enfermarnos y dejar de prestar los servicios, que somos un recurso humano valioso, y además vamos a tener en riesgo a otros pacientes y a nuestro equipo. Ya en el país hemos conocido experiencias de instituciones que se han tenido que cerrar por infección de su grupo de personal médico, precisamente por no haber tenido esta precaución. Tener la disponibilidad de los equipos, no solamente el recurso humano, sino toda la infraestructura y equipo. Estos pacientes deben ser intubados en un sitio especial. Vamos a ver si al final, ya que la conferencia, tenemos nosotros tiempo. Tenemos tiempo de hacer una demostración de intubación, si nos lo da, para que veamos cómo es la aproximación de estos pacientes. Tener también claro los sitios como que vamos a actuar, las rutas de ubicación de estos pacientes, para nosotros tener la precaución de no generar más contaminación. Y también el factor humano, el estrés humano. Nosotros, de hecho, si hemos tenido una experiencia en una mañana, tener que intubar 4 o 5 pacientes, la carga de estrés va a ser bastante alta y vamos a tener que, ojalá que no sea el mismo equipo que esté haciendo las mismas intervenciones, equipos que estén reemplazándose. Y vamos a tener, claro que el inicio de la pandemia puede ser que podamos hacer eso, pero como pasó en Europa, en España, que nunca se podía recambiar el equipo porque no había tiempo ni había personas que pudieran cambiar ese equipo, y pues eso fue un factor de riesgo también para contaminación de los equipos de recursos humanos. Entonces, este es otro algoritmo, una lista de chequeo para explorar si esos pacientes tienen factores de riesgo no relacionados, como es el factor humano. Acá traigo la barrera del idioma, y tenemos también el factor de riesgo como el estrés o la fatiga. Si llevamos más de 12 horas de continuo trabajo, hemos tenido que manejar situaciones de reanimación, 4 o 5 reanimaciones, más 5 o 6 intubaciones. Imagínense el nivel de fatiga que puede estar el equipo, la persona que va a hacer eso, el nivel de estrés. Esto va a incrementar el riesgo o la ineficacia del manejo de la vía aérea. Por otro, estamos la experiencia. Tenemos importante que es la experiencia. En este momento, encontrar que los mejores expertos en el manejo de la vía aérea, pues
yo creo que es aquella persona que tenga mayor contacto con la vía aérea. ¿Cuáles son? Lo vamos a encontrar no solamente en el quirófano, yo creo que en urgencia los emergenciólogos también están haciendo intubación en este momento, también lo están haciendo los intensivistas, pues son personas que pueden estar capacitadas en un momento dado de apoyarnos en el manejo de la vía aérea. Y pues si no la tenemos nosotros, es un deber ya nosotros estar reentrenándonos y en este momento de pandemia y que podemos nosotros todavía tener una oportunidad de educarnos. Yo los invito que tengamos capacidad de hacer entrenamiento en simulación, tener sitios de simulación, ojalá todos los días o 2 veces por semana, y estar exponiéndonos a casos de intubación para nosotros lograr esa curva de aprendizaje y tenerla nosotros disponible. La otra, la localización. Acá tenemos muy en cuenta esto. Aquellos hospitales ubicados en sitios remotos, que no tengamos ese factor humano con experiencia o los equipos, eso es una verdadera dificultad nosotros para el manejo de la vía aérea. A esos yo les recomiendo, en pandemia nada de urgencia, ya lo definieron los colegios médicos, incluso lo está definiendo en todos los protocolos. Hay que primero asegurarme yo para poder brindar la mejor atención. Si no puedo estar seguro, no me puedo comprometer en la atención. Entonces, el hecho que estoy en un hospital remoto a 6, 7 horas y que no puedo tener ayuda de otra persona, pues trataré de hacer lo mejor posible, pero sin arriesgarme más. Lo otro ya lo habíamos tocado, aquellos pacientes que hayan tenido exposiciones a radioterapia o con tumores comprometiendo la vía aérea, también hay que tenerlo en cuenta, y la disponibilidad de equipos y del tiempo. Acá el tiempo es muy importante. Nosotros tenemos que, antes de hacer más adelante, voy a mencionarlo, el tiempo necesario para yo colocarme en mi indumentaria de equipos de protección personal, ya se ha tomado el tiempo de 10 minutos, es un 10 minutos. Si yo no tengo ese tiempo disponible, no puedo romper mi protocolo de seguridad y además debo tener a otra persona que esté verificando con listas de chequeo mi correcto posición del equipo de protección personal. Ahora, la valoración de la vía aérea en crítico es diferente en estos pacientes que en pacientes con COVID, porque ya el paciente con COVID es un paciente que tiene vía aérea difícil. Entonces, este es un paciente que debemos valorarlo y hacerle una lista de chequeo específico, y ya los franceses lo definieron para valorar la vía aérea, criterios de Macocha, que ellos tienen en cuenta estos 6 criterios que se llama el Mallampati, si tiene presencia de obstrucción de la vía aérea, etcétera. Es un score que mide, creo que 12 puntos, y estos 12 puntos, si tiene mayor de 3 puntos, se considera como un paciente que ya tiene riesgos de manejo de vía aérea difícil. Ahora, ya hemos definido si el paciente tiene criterios para ser catalogado como vía aérea difícil o tiene factores no relacionados con paciente, como factores externos al paciente como para catalogar vía aérea difícil. Vamos a ver cuál es la ruta que tenemos que tener. Entonces acá vamos a hacer un manejo simplificado. Me encanta este manejo porque es muy sencillo. Nomás con uno revisarlo 2 veces se le va a uno grabando. Entonces es tener el concepto de que si es vía básica la podemos manejar con un nivel de experticia no tan exigente, mientras si es un nivel de vía aérea avanzada tenemos que tener un nivel de experticia importante. Y es acá ya el COVID, yo creo que no es una vía aérea básica, es una vía aérea avanzada. Y hay que tener en cuenta este concepto, que el fallo compuesto, yo cuando me dificulto identificar si es básico o avanzado y persisto en utilizar una sola maniobra sin haber catalogado el paciente o haber analizado en qué tipo de vía aérea tengo y cómo la tengo que planificar, y persisto en el mismo manejo o colocando una máscara laringia o tratando de hacer intubaciones, 4, 5, 6 intubaciones o 6 o 7 intentos de colocación de máscara laringia, eso es lo que llama fallo compuesto. Porque si yo he planificado el plan A, el plan B, el plan C, resulta que cuando persisto mucho en la misma maniobra, pues ya las siguientes estrategias que voy a utilizar no me van a servir, y es lo que se denomina fallo compuesto, y es lo que implica que va a ser más complicado para el paciente, incluso peligroso, que puede comprometerle la vida. Este es el manejo simplificado para valorar factores dependientes del paciente, que se llama fase. La fase, checklist fase y el checklist help, y es no relacionados con el paciente, y vamos a ver si es básica o avanzada.
El aviso básico, pues son manejos con técnicas simples, personas que no tengan tampoco un nivel tan exigente de entrenamiento, pero aquí el avanzado sí necesitamos valorar la calidad de la persona que va a hacer la intubación y tener los equipos disponibles para hacer este abordaje. En críticos tenemos que el Macocha, acá lo traigo, esto lo sacaron los franceses en el año 2017, el año pasado, en enero. Fíjense que ellos ven, cuando tienen un Macocha mayor de 3, ellos catalogados como una vía aérea difícil y ellos tienen como primera estrategia la utilización del videolaringoscopio. ¿Por qué el videolaringoscopio lo pone? Porque el videolaringoscopio pareciera ser, mas no garantiza la intubada, pero sí el videolaringoscopio parece que facilitaría más la intubación para aquellas personas que no tengan un entrenamiento suficiente. Por eso lo han puesto como primera medida la utilización del videolaringoscopio. Sin embargo, en pacientes de menos de un paciente que no tenga un Macocha menor de 3, paciente crítico, estos pacientes también pues no está proscrito la utilización de videolaringoscopio, pero la primera opción podría ser también una laringoscopia directa. Ya el resto manejo, si ha fallado el videolaringoscopio o la laringoscopia, tenemos los dispositivos supraglóticos, entre eso la máscara laringea, ojalá de segunda generación para arriba. A través de este dispositivo podamos intubar, incluso aspirar el contenido gástrico si se tiene que hacer. Ahora, la disponibilidad de un carro de vía aérea difícil debemos tenerlos ya organizados. Y para el COVID-19 debe tener unas modificaciones, no es un carro de vía aérea convencional. Y acá sí tengo que ser claro que nosotros tenemos que ya en este momento de pandemia y en hospitales que ya han sido identificados como centro de atención de COVID, tenemos que tener disponibles un carro de vía aérea difícil para COVID-19 independiente o adecuarlos independiente cuando no estábamos en pandemia. Y yo voy a empezar acá por los equipos de protección personal. El carro de vía aérea difícil debe comenzar con los equipos de protección adecuados para protegernos de los aerosoles. Y debemos tener aquellos que nos cubran toda la cara. Estas personas que van a ser deben ser el menor número de personas posibles, pero que tengan la garantía del equipo de protección personal. Ojalá no es ojalá, debe cubrir todos, son máscaras que cubren todo su rostro, son máscaras que deben tener filtros mayores del 95%, son más personas que deben estar cubiertas con escafandras su cabeza y todo su cuerpo y su guante. Triple guante debe llevar esta persona. Acá no voy a entrar en el proceso de cómo se debe organizar o cómo se debe montar los equipos de protección personal porque no es parte de la conferencia, pero llamo la atención para que nos entrenemos también en cómo nos debemos de vestir y cómo nos debemos de vestir. Lo más importante, cómo nos debemos de vestir, porque es el riesgo más alto que tenemos nosotros para contaminarnos. Sigue siendo la primera estrategia de la interfaz es colocar un tubo endotraqueal, ya sea o una máscara laringea, pero el riesgo de la máscara laringea que tenemos que no sella la vía aérea y tiene mayor riesgo de aerosolización de la vía aérea en el escenario clínico en que nos encontremos. Esta vía aérea, esta máscara laringea, como le comentaba, es de segunda generación mínimo, que nos permite obtener aspirado gástrico y además a ver si podemos a través de ello introducir equipos de ayuda para rescate de la vía aérea o intubación de la vía aérea. Como le comentaba, el videolaringoscopio es la primera, la recomiendo, sobre todo porque facilita más a aquellas personas que no estén con suficiente entrenamiento y además nos permite estar un poco más alejado de la vía aérea, es lo que está utilizando como primera opción. En el caso que no podemos utilizar los laringoscopios, que también es, pues, si no tenemos este recurso de los videos, que aclaro, son equipos que están superiores a los $5,000 y más ahorita con el dólar que incrementó, pues, es un poco más costoso. Y lo otro, tener en cuenta los filtros bacterianos. Estos filtros deben estar disponibles dentro de la máscara y el equipo, porque son filtros que van a atrapar las cargas virales y están diseñados, que son electrostáticos, diseñados especialmente para hacer atrapamiento de cargas virales y bacterianos. Entonces debemos colocar entre la máscara facial, como vemos en la foto. Lástima que no tengo el indicador, tengo cómo indicarlo. Para entre la máscara o entre el tubo y el dispositivo debe estar colocado ese primer filtro. Vamos a utilizar por lo menos 4 filtros y se llama filtros EPA. Este es un mapa
que tenemos, que lo recomendaron los ingleses, el doctor Cook, que es el que más está al frente en la elaboración de estas guías a nivel de los ingleses. Tenemos ellos, están que lo que requiere un carro de vía aérea del COVID. Y lo que yo voy a rescatar acá, que varía un poco, es una cánula Yankauer, que pena no tengo manera como indicar acá. Es una cánula que permite aspirado de secreciones densas y también debemos tener la fijación del tubo, no con esparadrapo. Yo quiero llamar acá la atención. No debemos utilizar el esparadrapo o cintas pegantes, porque esto nos va a romper los elementos de protección, los guantes. Y una ruptura de un guante en este procedimiento es fatal porque implica riesgos de altísima seguridad para que se contamine el operador y el equipo de trabajo. Por lo tanto, no se permite que tengamos esparadrapos o cintas de fijación. Ojalá tengamos. Acá en el hospital estamos utilizando vendajes de gasa. Ahorita vamos a demostrar acá cómo podemos utilizar, o hiladillas, como se dice en el argot popular. Y debemos tener una pinza también para bloquear el tubo una vez retirada la guía, para evitar la aerosolización mientras conectamos el tubo al equipo del respirador. Acá no me voy a detener mucho en los medicamentos porque tampoco es parte, pero quiero acá hay un armamento, el que quiere, pues ahí está la diapositiva, para que, ¿cuáles son los medicamentos? Quiero hacer mayor énfasis sobre la atropina y el fentanilo. Empezando por la atropina. Estos pacientes vienen ya con una reserva cardiovascular bien deprimida y muy posiblemente estos pacientes no pueden hacer bradiarritmias severas durante el procedimiento de la intubación y es necesario utilizar atropina. Entonces, esto es la utilización, medio miligramo, tenerla disponible y empacada, porque hay que de pronto utilizarla, además que nos permite también un poco secar la vía aérea de las secreciones. Otro medicamento que tengo que hablar sobre los opioides. Se ha descrito en la literatura que la utilización de fentanilo produce o genera mucha tos. Al administrarlo, de verdad, yo muy poco lo veo cuando lo administro en la necesidad de intubación de secuencia rápida. Incluso hace parte del protocolo de intubación de secuencia rápida porque estos pacientes se van a intubar en secuencia rápida, pero no he visto la tos, por lo tanto hay que tener mucha precaución en esto porque la tos es un mecanismo generador de aerosol y también tener en cuenta que el fentanilo es cardiodepresor, genera bradicardia. Y si estos pacientes tienen ya tendencia a generar bradiarritmias o compromisos importantes del ritmo de la función cardiovascular, vamos a precipitar bradiarritmias severas. Mucho cuidado. Por eso es importante cada medicamento conocer 3 o 4 dos hipnóticos, dos opioides, un medicamento inotrópico, etcétera, pero que sepamos nosotros bien su farmacocinética, su farmacodinámica para tener estrategias a quién utilizar en el momento que vayamos a utilizar. Ahora, la técnica. Ya he revisado todo este historial que tenemos desde los conceptos fisiológicos, fisiopatológicos, del conocimiento de las competencias blandas, vamos a entrar en la parte técnica. Como le comentaba anteriormente, nosotros, el doctor Cook dice que debemos hacer una técnica segura, precisa y rápida. Rápida, dice, sin velocidad, pero que tampoco sea demorada. Hay que tener nosotros un razonamiento del tiempo. Lo que dicen muchos los ingleses, la procrastinación, el momento justo. Correr a todo sin precauciones y sin planificar, hay alta tasa de riesgos tanto para el paciente como para el personal que va a hacer el manejo de la vía aérea. Y hacerlo muy lento, pues también no va a ser de pronto cuando ya vamos a tener el éxito de tener la vía aérea, ya el paciente no estará vivo. Entonces hay que tener una regulación. ¿Y esto cómo lo hacemos? Entrenando siquiera 2 veces, 3 veces por semana, hacer equipos de trabajo, equipos de respuesta de crisis, de manejo de la vía aérea para que estemos preparados nosotros en el manejo de estos pacientes. Otro concepto que tengo es la ubicación espacial. Fíjense que allá en el contexto de que cómo debemos ubicarnos nosotros para aquellos factores dependientes, no del paciente, sino fuera del paciente, tenemos la ubicación. Tenemos que tener un sitio especial para hacer la intubación de los pacientes. Ojalá un sitio que tenga ubicación de una esclusa donde va a estar una persona auxiliando,
runner o un corredor, que el que va a estar pasando los elementos que llegase a hacer falta dentro del sitio que está. Y esto aislado, en este sitio también debe estar una persona líder en los protocolos del COVID que se estén cumpliendo con listas de chequeo en mano. Acá no permitamos que en esta crisis estemos acudir a nuestra memoria, debemos acudir a las listas de chequeo en mano, haciendo verificación que se estén cumpliendo y con respuesta en doble asa. Hay que hacer siempre ese entrenamiento, hay que entrenarnos a repetir la información de la otra persona para ver si se está ejecutando tal como se está dando la información y tener el menor número de personas dentro del sitio donde se está intubando. Ya dicen que tener cubículos que tengan presión negativa. De verdad que ni Europa cumplen con este requerimiento, pero ojalá que tenga un requerimiento sí que sea confortable, que sea aislamiento para que no haya tránsito, sea aislado para otros pacientes y mínimo 3 personas, una persona que administra medicamentos y esté pendiente del monitor y otra persona que esté realizando la intubación, el principal, y una segunda persona que esté colaborándole al intubador y con el carro de vía aérea equipado para estos tipos de pacientes. Esta segunda persona han definido que puede ser opcional. Para mí, un paciente en COVID-19 es un paciente con vida aérea difícil. Si tenemos una opción que el intubador número 1, el que esté llegando, no puede, él debe tener una seguridad que ojalá que haya otra persona que lo pueda auxiliar, o auxiliar no le pueda colaborar si en un momento dado él no puede tener un acceso oportuno en la vía aérea. Si estamos solamente 2 personas, digo yo, me he planteado este escenario, que esté 2 personas, el que administra medicamentos, del monitor y el intubador, y resulta que no pudo intubarlo, ya hizo sus 2 intentos, utilizó el plan A, el plan B y no pudo, necesitamos a alguien más que entre a colaborarnos. Son 10 minutos mínimo que tiene que, mientras se viste el segunda persona, y son tiempos que son muy necesarios. Por lo tanto, yo veo muy necesario que esa segunda persona sea importante, tenerla siempre ahí, y que entren 2 personas expertas en el manejo de la vía aérea. Este es otro el escenario que está muy bien, una lista de chequeo que yo quisiera que la tuviéramos nosotros, donde organiza toda la ruta que debemos tener desde los equipos de protección personal, los requerimientos de equipo, la preparación de la dificultad, y ahí pues traigo a resaltar, hay que tener preparado el abordaje de la vía aérea, plan A, plan B, plan C y plan D, que incluso el plan D se deja, son las maniobras de cricotilotomía si en un caso no podemos acceder a una vía aérea y tenemos que tener capacidad de hacer cricotilotomía nosotros. Por lo tanto, pues tenemos que entrenarnos también en este momento a hacer cricotilotomías. Les recomiendo la guía del DASH, que es de los británicos. Hay un video muy bonito de hacer cricotilotomía. También tenemos que tener lista de chequeo dentro de la sala de cirugía otra vez con el paciente para valorar la vía aérea, si es difícil o no difícil, y todo el requerimiento que debemos tener dentro de la sala. Y esta lista de chequeos, mientras no se realice y no esté totalmente confirmado que se reúnen los requisitos, no podemos seguir a la siguiente fase. Y una vez realizada la intubación, no hemos terminado todavía la fase de intubación, tiene la post-intubación, que es el desvestir de nosotros, el retiro de los equipos de protección personal, que por favor yo pido que tengamos, es el mayor rigurosidad de tener, y nosotros debemos hacerlo frente a otra persona que tenga lista de chequeo y nos esté verificando, y no tener la premura de desvestirnos, porque de verdad de pronto venimos con la desesperación. Y le voy a comentar otra experiencia: tener un equipo de protección es fatigante y angustiante, el calor, se siente uno que se está asfixiando, no le escucha, y uno quiere retirarse lo más pronto posible de eso, y esa angustia, si no nos controlamos, debemos tener capacidad mental de controlar estas emociones, porque vamos a incurrir a errores, y en errores graves para nosotros, para nuestros pacientes y para nuestras familias. Entonces acá traigo una lista de chequeo que también lo tiene la Sociedad Española de Anestesia, la que me la compartieron unos profesores, y me dijeron ellos pues siempre detectar cuál es el paciente que vamos a intubar, y toda saturación por debajo de 90, con FIOS del 50%, este es un paciente que ya debemos tener planeada una intubación programada, electiva. Estos pacientes no tenemos que esperar que se descompensen más para intubar. Estos pacientes con estos 2 criterios es que hay que tener ya nosotros condiciones para que estos pacientes vayan a intubación. Otra es
preparar el equipo, yo vuelvo, insisto, que tener las guías a nivel de Colombia dicen que un solo incubador y que sean expertos. Yo creo que es muy conveniente tener dentro del sitio donde vamos a intubar, tener el segundo intubar, además que es un apoyo también psicológico para uno, tener a alguien que acudir en un momento dado, si uno ve que en un momento dado no puede intubar, pues que haya quien también otro experto y lo esté apoyando en este momento. Y yo digo un centinela, ese centinela que está en la puerta de afuera, haciendo la revisión de todos los protocolos que se estén cumpliendo y se estén llevando a cabo, y que si detecta algún momento de crisis, también estamos manejando una crisis, que se rompió un protocolo y que está en riesgo la contaminación del equipo, de las personas, pues hacerlo dar y entender de una vez y tener la posibilidad de que pueda alguien entrar a reemplazar ese equipo que esté pronto ha fallado. La instrumentación de la vía aérea, una vez obtenida, la vía aérea tenemos que también colocar los filtros HEPA y los EPA, que son filtros que nos favorece el atrapamiento de cargas virales y bacterianas, que debe estar tan pronto el tubo se coloque, debe estar ahí, y debemos tener sistemas de succión cerrados. No me voy a dedicar a leerle la lista de chequeo, cualquier medio, yo al final voy a dejar mi correo electrónico, lo puedo compartir, está incluso ya circula por todos lados esta lista de chequeo, pero estoy resaltando lo más importante que debemos tener relevancia. Todo es muy relevante, de verdad que no puedo dejar, pero quisiera dejar unos tips importantes que llevarnos nosotros en esta conferencia. Como le dije, el abordaje de la vía aérea es una inducción de secuencia rápida, que debe, inducción de secuencia rápida, tener un hipnótico, debe tener un analgésico potente, en este caso un opioide, y tenemos que tener un relajante. Y la relación tiene que ser profunda. En los protocolos que se han tomado, he revisado algunos protocolos de Europa, entonces en Estados Unidos, aquí en América Latina, no tengo ningún compromiso o interés comercial, pero la marca que más están utilizando, el tipo de bloqueador más es el rocuronio, más que la succinilcolina. Sin embargo, la succinilcolina la pueden utilizar también, pero tengamos en cuenta que la succinilcolina es generador también de bradiarritmias importantes en estos pacientes que tienen compromiso cardiovascular. Entonces, tener en cuenta que si lo utilizamos, y además los criterios de exclusión, que si tenemos sospecha, pacientes que tengan hipercalemia, como en falla renal o gran compromiso de quemaduras extensas, recientes, procedimientos quirúrgicos extensos que generan hipercalemias, tenemos que evitar la succinilcolina y mejor utilizar el rocuronio. Este es un checklist que tenemos al final, que el acrónico me pareció bastante interesante: Stop COVID. Primero, que es asegurar la vía aérea. Segundo, trabajo en equipo, y aquí en trabajo en equipo es el briefing. Antes, esto lo utilizan mucho los operativos, lo han sacado de la aviación, de los operativos militares, es planear nuestros objetivos, qué vamos a hacer y cómo vamos a llegar a ese objetivo y cuáles son los riesgos que tenemos al llegar al objetivo, para que nosotros estemos preparados y asignar roles de acuerdo a las competencias. Entonces, en este momento son pacientes que vamos a obtener una vía aérea con riesgo de aerolización, por lo tanto, con alto riesgo de contaminarnos y contaminar a otras personas, por lo tanto, debemos asegurarnos que seamos lo menos posible generador de aerosoles y también con la máxima seguridad posible para nosotros. Organizarnos de acuerdo a las competencias blandas y duras que ya hablaba antes, preparar los dispositivos, tener las listas de chequeo, optimizar la hemodinamia lo mejor posible, la oxigenación, y también vigilar tanto la colocada como la retirada de los equipos de protección personal, y tener un sistema integrado de evaluación del manejo de la vía aérea, lo que les decía, relacionados con el paciente o no relacionados con el paciente, y al final del procedimiento siempre hacer una retroalimentación en qué pudimos haber fallado y cómo vamos a mejorar en los siguientes casos que vamos a tener. No me voy a detener, esta también es la guía de los británicos. Ellos tienen es lo que acabo de mencionar, lo manejan como una vía aérea difícil, y hacen intubación de secuencia rápida, teniendo como primera opción la laringoscopia con videolaringoscopio o con laringoscopia directa. Ahora, para llevar nada más que aprender de historias pasadas. Y yo quiero traer acá a colación dos historias interesantes para nosotros. La historia de este doctor Llewellyn, que fue el primer médico que falleció, al parecer reportado en la literatura, por atención de pacientes con COVID ahí en China, y fue el primero que se atrevió a denunciar que estaba habiendo un brote epidémico de un virus totalmente letal en el hospital de Wuhan,
Y por este hecho de haberlo denunciado y de poner alerta a sus colegas, le mereció que el sistema, el Estado chino lo reprimiera, incluso lo sancionara, y le tocó firmar un desistimiento donde él dijo que eso no era verdad antes de morir, y eso desafortunadamente le costó también la vida a él esa enfermedad que él detectó. Entonces es importante nosotros también tener conciencia de que nosotros tenemos que reportar. Nosotros tenemos que tener también valor civil de informar aquellas situaciones que no están siendo normales para nosotros y que están poniendo nuestras vidas en riesgo, y no solamente nuestras vidas, sino nuestros pacientes. Un homenaje sincero a este doctor Lee Williams. Otro, como dijimos al inicio, la seguridad en la anestesia la hemos fundamentado mucho en los sistemas de seguridad aeronáuticos. Esto fue un accidente que aconteció en enero de 2019 en Nueva York. Un avión que iba saliendo del aeropuerto de La Guardia, se atascaron sus dos motores Boeing con una manada de gansos que estaban atravesando el aeropuerto, y el piloto vio la mejor opción aterrizar aquí en el lado este de Nueva York y en el río Hudson, en una mañana fría de enero. Estaba congelado ese río. Este señor una vez estuvo en la Sociedad Americana de Anestesiología dándonos lecciones de aprendizaje en 208 segundos, y esto yo me lo traje. Dice que a pesar que como pilotos ellos se entrenan cada 6 meses en manejo de crisis de vuelo, tanto al despegar, durante el despegar, etc. Él dice que hasta el mejor plan puede fallar, y de verdad que él dijo que él tenía otras estrategias para en ese momento, pero falló y él tuvo que improvisar en el medio de la crisis. Y él le sirvió gracias a haber tenido entrenamientos en simuladores. Y esto es lo que hace a uno tener liderazgos, tener opciones y tener un manejo de liderazgo teniendo empatía con su equipo de trabajo, entendiéndolo y participando todo el mundo y haciendo gestión de riesgo de todo el mundo, gestión del recurso que tengamos nosotros disponibles. Y lo más importante, dice, desaprender, descubrir y experimentar, que esto lo hacemos en los escenarios de simulación, dar confianza y compromiso a los miembros de equipo y aprender y siempre desaprender. Por lo tanto, el manejo de la vida aérea es difícil, es sensible a un contexto y al tiempo. Finalmente traigo algo que nos dejó el profesor Gaba. Es un profesor que desde el año 2000 es de la Universidad de Palo Alto, en California, de Stanford. Él dice que en momentos de crisis hay que tener tomas de decisiones basadas en la mejor conocimiento que tengamos, y hay que hacer trabajo en equipos. Y nos da 5 componentes importantes en toma de decisiones basadas en el conocimiento. Conocer el ambiente, o sea, la conciencia situacional, anticiparnos y planificar, utilizar toda la información disponible y hacer chequeos cruzados, prevenir y manejar los errores de fijación, aquellos errores que hemos venido, por eso es importante hacer el debriefing, hemos cometido errores antes y los seguimos perpetuando, eso de pronto nos incrementará más los riesgos en los futuros casos, y utilizar ayudas cognitivas, uso de las listas de chequeo. Eso lo quiero dejar muy claro, estas ayudas cognitivas nos permiten adherirnos más a protocolos y trabajar con mayor seguridad. En cuanto al manejo de recursos y trabajo en equipo, él dice hay que gestionar un liderazgo y seguimiento del líder, hay que manejar un lenguaje asertivo, no un lenguaje de represión o de ofensa, es un lenguaje de empatizarnos, pedir ayuda precozmente, tener comunicación efectiva, distribuir las cargas laborales de acuerdo a las competencias de cada uno de los componentes del equipo y movilizar todos los recursos disponibles que tengamos ahí. Muchas gracias, de verdad, esto era, espero que pues haya podido traer algunas cosas para la ayuda de algunos de ustedes. Me disculpan, sé que de pronto aquí dentro del auditorio que estuvimos hoy hay gente con mucha experiencia, con mucha más conocimiento y formación. Solamente pues me gustaría compartir también con ustedes esta parte de mi experiencia y de mi conocimiento. De nuevo, muchas gracias a todos y quedo atento a las preguntas. Muy amable. Profe, muchísimas gracias. Damos paso entonces a las preguntas. Nuestro primer participante nos indica, dice, la terapia ECMO, ¿qué tan eficiente es en estos pacientes con COVID-19? ¿En qué momento se puede usar? Perdón, no escuché. ¿Terapia qué? La terapia ECMO.
La E, la C, Bueno, la M, la O. ya. Esto hace parte de otras estrategias de manejo. Acá estamos hablando de manejo de intubación. En la conferencia del lunes vamos a tocar la terapia ECMO, pero vamos a ver qué pasa con las terapias ECMO. Las terapias ECMO, todavía en nuestro país, creo que hay 3 o 4 títulos más de reconocimiento de hacer terapias ECMO. Y incluso están recomendadas en reanimación, pero no en todas, no en todos los sitios. No tenemos una disponibilidad en todos los centros hospitalarios. Por ejemplo, aquí en Neiva, que tengan, no sé, conocimiento, y me disculpa, si hay terapia ECMO 24 horas disponible, se requiere una capacitación y pero pues hablando un poco al tema que vamos a hacer el lunes, pues terapia ECMO, debemos tener el recurso humano, movilizar el recurso humano y la infraestructura necesaria, porque también es un recurso posiblemente que pueda ayudar, más como le digo, todo lo que se puede estar hablando hoy en COVID, todo es basado en expertos y no hay un nivel de evidencia suficiente y razonado para poder recomendar. Perfecto. También nos preguntan, teniendo conocimiento de la poca oxigenación sanguínea en estos pacientes, ¿qué se conoce de la administración de ozono, ozonoterapia, autohemoterapia con ozono? No, de verdad, me disculpa, desconozco. No, ese campo no lo tengo conocimiento, no lo sé. Perfecto. Basado en el estrés oxidativo que genera esta patología en paciente intubado y los pacientes en casa, ¿qué sabemos de la administración en dosis altas endovenosa de ácido ascórbico, vitamina C? ¿Tiene algún efecto positivo? ¿Se podría recomendar ya sea en pacientes sintomático, asintomático, entubados y post-entubados? Bueno, estas terapias ya son manejo avanzado y como le digo, muchas de estas terapias, que eso ya es el manejo avanzado y crítico cuando el paciente, el enfoque que es el manejo agudo, que el paciente llega con un trastorno de degeneración severa, que llega de su casa, que ya con inminencia de entrar en falla respiratoria, incluso en en parada cardíaca, disculpa, estos pacientes requieren una resolución inmediata de la vía aérea. Ya el manejo posterior de todo el cuadro desencadenante que ocasiona el síndrome de dificultad respiratoria aguda de estos pacientes, pues hay múltiples terapias, todas tienen su pro con. Acá pues no hace parte del manejo integral y quiero pues que seamos más centrados en la parte del manejo de la vía aérea. Perfecto, profe. Como lo había indicado hace un momento, por cuestiones de tiempo, damos paso a la última pregunta. Ya con esta cerramos nuestra conferencia. Nos pregunta nuestro participante, ¿cómo se bloquea el tubo mientras se retira la guía y se conecta al ventilador? En primer nivel no se cuenta con ventilador de transporte. ¿Cómo hacer el traslado de referencia a un siguiente nivel de atención? Muy interesante esta pregunta. El lunes voy a hablar sobre ventilación mecánica precisamente en este horario. Y ahorita vamos a hacer una pequeña simulación acá con el doctor César, nuestro residente, que está rotando por vía aérea, lo hace muy bien y hace muy bien la simulación también y la práctica también. Vamos a hacer una demostración sobre la colocación de un tubo aplicando tanto videolaringoscopio como laringoscopio y cuál es el proceso, ese tics que hay que hacer para retirar la guía y hacer el bloqueo del tubo para evitar la aerosolización. Repito, es muy difícil por un medio audiovisual todavía que tenemos acá la tecnología disponible para adquirir las competencias necesarias o la destreza necesaria para hacer un proceso de intubación. Esto hay que decir, acudir a un centro de simulación con los modelos de simulación adecuados, hacer la simulación y tener a alguien que nos esté corrigiendo y hacer repeticiones, la parte deliberada. Y eso nos va generando el conocimiento y la adquisición y la apropiación de la destreza del procedimiento. Sin embargo, pues, queriendo dar un poco más de ilustración de este tema sobre el manejo de la vía aérea, vamos a dar un corto video sobre el acceso a la vía aérea. Acá, con la ayuda de nuestro residente y de nuestra auxiliar de laboratorio, la niña Rosalba. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Así las cosas, entonces ya con esto cerramos nuestra conferencia el día de hoy. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron, a nuestro conferencista y por supuesto Cristian Gómez, quien nos soporta la conexión. Les recuerdo que la próxima clase o el próximo módulo lo vemos el lunes 27 de abril. Nos vemos nuevamente a las 6 de la tarde con el módulo denominado Ventilación Mecánica Básica. Muchas gracias por su participación. Diana.
Señor, El profe va a hacer una demostración con el simulador. Profe, ¿podemos activar el enlace en el celular, por favor? Gracias. Por favor, deje de mostrar la pantalla en el computador, profe. Gracias. Muchas gracias. No, aquí estábamos acá ubicándonos. Mira acá, tema Rosalba. Muchas gracias, Rosalba, nuestra auxiliar de laboratorio de simulación. Tenemos acá nuestro equipo de simulación. Para los que estén interesados en armar un equipo de simulación para intubación COVID, estos son los elementos. Por favor, Rosalba, ¿me puede? Quiero también presentar acá, pues está con los elementos de protección a César. César David, nuestro residente de primer año, rotante por vía aérea. Y quisiera, pues, con la colaboración de Rosalba, nos puede ir indicando lo que debemos tener: un tubo orotraqueal, una guía de intubación, un videolaringoscopio, un laringoscopio, los medicamentos debidamente rotulados, el hipnótico, atropina, el analgésico, los opioides, etcétera. Un dispositivo, este dispositivo es de primera generación, de verdad no deberíamos tenerlo porque no tengo todavía la manera de tenerlo aquí en el laboratorio de simulación, pero deberíamos tener el de segunda generación. Un dispositivo de bolsa, balón, máscara, y este es el filtro que yo les comentaba, el filtro EPA, que va a ser filtrado de cargas virales y bacterianos y de humedad también. Debemos tenerlo acá. Las cánulas nasofaringeas, las cánulas orofaringeas, la pinza, ahorita la pinza de bloqueo, que ahorita vamos a ver que me preguntaron, y una cánula Yankauer desechable, que esta facilita, viene curvada, su misma anatomía, nos permite incluso introducirla subglótica para hacer aspirado de secreciones. Y tenemos la hiladilla. Como vemos, no debemos tener nada acá que nos tenga que romper los elementos de bioseguridad. Una hiladilla para fijación. Entonces César nos va a hacer la primera vez la demostración con la ventilación. Vamos a hacer la simulación de protección. Doctor William, disculpe, ¿puede utilizando... ubicar el teléfono de manera horizontal, por favor? Gracias. Eso. Ahí. Muy amable, sí, señor. Muy amable. Perfecto. Gracias. Esa es la técnica de la B y la E. Como veo, César la hace muy bien, hace una facilidad. Esa es la mejor manera de hacer sellado y lo que está demostrado. Y otro asistente, dos manos, tenemos que tener dos asistentes, por eso le digo, mientras el otro asistente está dando el soporte ventilatorio. Usualmente tiene que ser, ojalá que pudiéramos tener monitorización acá de la presión, que sea menos de 2 centímetros de agua, ojalá de alto flujo. Ahora César va a hacer una simulación del videolaringoscopio. Quiero que tengamos un detalle de los que tengamos del videolaringoscopio. Si son videolaringoscopio, perdón, César, me lo muestra de frente, por favor. Esta es la hoja. La diferencia de esta, es que este no tiene canal, porque cuando tiene canal, perdón, este no tiene canal. Cuando tiene canal, él va empotrado, me permite el tubo. El tubo tiene que montarse acá, pero este no tiene canal, como lo vemos, no es acanalado, por lo tanto debemos tener siempre, me pone, tener una guía en C, 70 grados, una preconfigurar en 70 grados, haciendo curva, y la diferencia, quiero ver, de por qué facilita más la exposición de la glotis, es el grado de curva que tiene la hoja del video, comparado, si vemos esta angulación es menor comparada con esta. Hay videolaringoscopios que tienen angulación hasta de 90 grados. Dicen, estoy en este momento tratando de hacer un estudio y pareciera que fuera más fácil la laringoscopia con esas angulaciones. Entre más angulación tenga la hoja va a ser mejor. Este tiene una angulación promedio de 70 grados. Entonces acá, César, voy a cambiar. Siempre acá la técnica de entrar por la línea media. Entra por línea media hasta que entra, ya lo introduce. Pero acá estoy.
Ahí ve. Ahí está, qué pena César, ahí le estoy interrumpiendo. Lo que está viendo César me lo está señalando ya en la pantalla. Ahorita César. Sí. Un poco más. Más largo. Ahí está viéndolo. Cómo entra. Tan pronto voy a rebasar el balón, un poquito, 1 centímetro más, ahí ya está por debajo de las cuerdas, se infla. Y para respuesta a la pregunta que me hicieron, un momentico, alistamos la pinza, ya él descansa, alistamos la pinza, César va a estar pendiente, ya está inflado el balón. Y vamos a tener tan pronto por debajo, acá, por debajo de la punta de la guía, perdón, por la punta de la guía. Y en este momento, no, aquí tenemos solamente. Y acá, en este momento, tener en cuenta que debemos tener el filtro conectado al tubo. Desclampeamos el tubo. Vamos a darlo. Y la fijación del tubo como es con una hiladilla. Recomiendo, esto es importantísimo, no vamos a fijar tubos con cintas pegantes durante el COVID. Familiaricemos con hiladillas o familiaricémonos con vendajes. Bueno, ahorita vamos a hacer la demostración Doctor William, de la colocación discúlpeme del un tubo segundo, doctor. Me quedó congelada la imagen. ¿Sí? Ahora sí, perfecto. Gracias. Allá, listo. Bueno, ahorita vamos a repetir la simulación, pero con un laringoscopio convencional, para cuando no tengamos este dispositivo acá. Y así podemos transportar el paciente. Le repito, la importancia es tener este reservorio, que también me ayuda a atrapar cargas virales, el balón y el filtro. Y te recuerdo, los pacientes deben estar totalmente relajados, no deben empujar. César ahorita nos va a ayudar. Ahora vamos a hacer, mientras Rosalba nos colabora con la preparación del tubo preformado en C, 70 grados. Y vamos a le ayuda a César. Repitámoslo para que vean la ventilación de la estrategia R. Ya se la hace con una apropiación. No te recomiendo dar ventilación. Sin nada de ventilación, solamente si podemos nosotros, si observamos de saturación por debajo de 90, como dice César, importante mantenerla. Pega adecuada. Okay. Vamos a hacer entonces la maniobra de intubación con laringoscopio directo. Acá ya César va a hacer una laringoscopia, que ya con laringoscopio no entramos, sino por la comisura radial izquierda, buscando. Sí, que es un poco más compleja, no tenemos más visibilidad. Perdón, me voy a ubicar de otro mejor ángulo de la cámara para ver si César, perdón César, si pongo la cámara, si ve que la estrategia de intubación con videolaringoscopio, perdón, con laringoscopia directa es un poco más compleja, porque es precisamente el ángulo de visión que tiene un laringoscopio convencional es apenas de 5 hasta 15 grados, ya, la luz que podemos ver es de 5, en cambio, para un videolaringoscopio el ángulo es hasta 60 grados. Entonces, por eso es mucho más eficiente la visualización. Bien, vamos a repetir otra vez, qué pena, para volver a repetir el proceso de retiro de la guía. Esto es muy importante porque hay que repetirlo y repetirlo y una vez se equivoca mucho. Y a mí me costó aprenderlo. Primero, inflar el balón, es lo importante, lo que dice César es cierto. Lo primero es inflar el balón, tener total, porque si no lo inflamos,
cuando administremos la presión positiva, va a aerolizar las secreciones del sistema respiratorio. Parcialmente, y ya se pinza. Eso, sácala allí. Y te conecta aquí. Doctor William, qué pena con usted. Entonces, acá, ya una Es vez, que se nos está... Listo. Doctor, ¿me ¿Aló? escucha bien? Doctor, es que me están informando, ¿Ya? es que se nos detiene ¿Aló? bastante el video. ¿Aló? ¿Me escucha bien? Cristian, quiero intervenir Sí, un lo momento. escucho. Discúlpame. Doctor, los Sí, señora. usuarios manifiestan que el video no se puede apreciar, se detiene constantemente, que entendemos que es por temas de conexión. Hay mucha gente que sugiere realizar la grabación del video y compartirla como un apoyo para ellos poder verla mejor. Dicen que en vivo no se puede apreciar el procedimiento que se está realizando, la simulación. Entonces, mejor grabar, o sea, ya que se encuentran ahí, hacer la grabación y compartirla, digamos, a los usuarios después de la conferencia o en la conferencia que tendremos el lunes. Bueno, me parece. Bueno, sí, Dianita, gracias. Sí, yo creo que la conectividad, yo creo porque no sé qué tanto estará, no me he podido dar cuenta cuánto es el número de usuarios, pero bueno, entonces, eso es, vamos a tratar, en todo caso, muchas gracias a todos, de verdad, Dianita, ingeniero Cristian, muy amable. Un poquito de dificultades técnicas, pero bueno, parte de mi formación docente ahorita que estamos aplicando las TIC. Espero que me puedan entender y espero que la próxima vez sea mejor la presentación. Un agradecimiento total a mis auxiliares. Quiero darle agradecimiento a César, nuestro residente, a César, mire, ahorita sí lo conoce. Estaba con lo del elemento de protección personal. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Albita, nuestra eterna acompañante en la simulación acá, y comprometido para que vamos a hacerle el video para que tenerlo acá y replicarlo. En todo caso, muchas gracias, Dianita, muchas gracias a todos. Perfecto, y perdonen un poco la demora. Una feliz noche para todos. Bueno, gracias, muy amable.